Yo soy de la ciudad de Guadalajara, egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo estudié economía, pero economía orientada hacia la historia económica. Ajá. Y ahí me involucré en un proyecto sobre historia económica de América Latina. A mí me encomendaron el trabajo de historia económica de Brasil y después del área del Caribe. Y finalmente hice la tesis de licenciatura sobre el proceso de acumulación originaria del capital en Centroamérica. Okay. Sí. Entonces yo cuando llegué aquí, pues yo ya admiraba a Agustín Cueva y a Lucía y a todos ellos, ¿no? Cuando llegué al posgrado de economía, llegué a hacer la maestría y ahí ya estaban todos. Okay. Sí, ahí fue donde conocí a Enrique Semo, a Lucía Sala y a todos ellos. Ya estaban, porque Enrique Semo fue el que fundó el posgrado de economía, en tiempos en que González Casanova fue el rector. Entonces yo me vine aquí a hacer el estudio de economía, pero pensando en la historia económica. Y en el posgrado de economía, pues sí, trabajé 25 años, historia económica de México y América Latina. Primero comencé con América Latina, siendo ayudante de Lucía Sala y de Agustín Cueva, y después ya en un seminario de América Latina, siglo XX, que hizo Lucía y Agustín en el posgrado, con recursos de un, ya no recuerdo cómo se llama la institución, PAEP, creo que era PAEP, sí. Y ahí se reunían René Zabaleta, González Casanova, así, digamos, los maestros, a discutir sobre América Latina. Ahí fue donde conocí a Norma de los Ríos y a Ana Carolina Ibarra, y quienes, ante una urgencia de que un profesor de teoría económica se había ido al inicio del semestre, me pidieron que si les podía ayudar, y así llegué al colegio dando clases de teoría económica, ¿no? Y así fue como comencé en el año 83, si mal no recuerdo. Yo tengo la impresión de que en México, la idea de América Latina es una idea demasiado reciente, ¿sí? Que no creo que tenga más del medio siglo que puede tener el colegio, y que tiene que ver con el hecho de que la cultura mexicana es muy insular, ¿no? Piensa mucho sobre sí misma y cuando mira hacia el exterior lo hace más hacia Estados Unidos que hacia el conjunto de la región. Y sin embargo, a lo largo del siglo XX, para no irnos muy atrás, hubo varios eventos en otros países de América Latina que simbraron a la élite política y cultural de México y la hizo sensible a lo que ocurría en otros países de América Latina, así como en España principalmente, ¿no? Y a mí me da la impresión de que en el caso mexicano, desde el final de la Revolución Mexicana, especialmente con el cardenismo, hubo una idea de buscar una interlocución con otros países, no en el ámbito oficial, sino a nivel de movimientos sociales y de organizaciones políticas. Lo mismo José Vasconcelos, que no es casual que el escudo de la UNAM tenga a América Latina justamente bajo su iniciativa. A mí me parece al mismo tiempo que la vertiente conservadora de la Revolución Mexicana tenía cierta renuencia hacia mirar a América Latina y tenía la mirada más en España. Y le gustaba hablar de Hispanoamérica para referirse a una visión muy conservadora de lo que era la orientación en América Latina. Entre los años 40 y 60 son años en los cuales la lucha de la izquierda mexicana dispersa en el partido oficial y en otras organizaciones fue la que trató de sostener un curso más radical de la revolución, y pues la élite que logró controlar el Estado pues lo que trató es de deshacerse de ese grupo, ¿no? Y los años finales de los 50 pues son años de una gran represión en México y de una visión de la Guerra Fría
que se instala en el país de una manera muy fuerte, ¿no? Y esto desvincula a los grupos de izquierda con el resto de América Latina y busca más bien la sobrevivencia y la resistencia. Y son los años 60 de una rebelión de las capas medias, ¿no? La que mantiene viva esta idea de una izquierda y de un proyecto de progreso no capitalista. Y yo creo que la Revolución Cubana, en ese sentido, sí le dio un gran aliento. Y si uno ve un poquito más de lejos la historia, tenemos un hervidero de ideas revolucionarias, ¿no? En los sectores universitarios y movimientos guerrilleros, ¿no? Entonces si uno percibe que hay un movimiento incluso de la izquierda mucho más notable que en México, ¿no? Los años de revueltas con un proletariado sin cabeza, o sea, muchos movimientos y reflexiones que en México cuajan en el 68, ¿no? Y todo eso ya está, me parece a mí, puesto en una dimensión de una América Latina hacia la izquierda, ¿no? Porque América Latina de los 60 es la de la revolución y de la reforma. Me parece a mí que ahí hubo una institución que fue, digamos, de alguna manera promotora de estas perspectivas, que es la Comisión Económica para América Latina, ¿verdad? Ella comenzó a decirnos cómo era América Latina, a hacer escuela y a hacer tradición, o sea, un esfuerzo de carácter regional. Yo creo que eso fue a la larga cuajando en iniciativas como políticas y su centro y el nuestro, ¿no? ¿Qué se discutía? Yo sí creo que en las universidades sí se discutía las alternativas al capitalismo dependiente, como se llamaban aquí. Y el gran tema era caracterizar a este capitalismo latinoamericano, si era diferente o era igual al de los países centrales, como se decía, o imperialistas, ¿sí? Y qué se podía hacer para superar la maldición, ¿verdad?, que era el subdesarrollo, ¿no? Entonces, estas ideas fueron las que comenzaron realmente a animar una reflexión crítica acerca del pasado y el presente de América Latina. Y si uno empieza a revisar lo que hizo la CEPAL, lo que hacían los brasileños, era una América Latina con mucha historia. Y muchos de ellos fincaron la idea de que podíamos construir realmente una identidad latinoamericana si reconocíamos un pasado común y un presente común. Y decía, y tenemos que construir un futuro para nosotros, ¿no? Los profesores que se mantuvo en América Latina décadas esa capacidad de pensar a México en el contexto regional, ¿no? ¿Sí? Y esa era la aspiración. Y decíamos, pues, ¿cómo puede ser? Con una buena base histórica, ¿no? Donde nos dijeran realmente en qué residía lo original de México y en qué residía la unidad de México con el conjunto de América Latina. Entonces, así fue como yo conocí el colegio, en este ambiente. Y bueno, tal vez no exagero, porque la mayor parte de mis profesores aquí en la UNAM fueron extranjeros, ¿sí? Es decir, sí tuvimos un exilio, por lo menos en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, latinoamericano de muy buena calidad y con una buena experiencia política como para traducirnos a la cultura nacional esas nuevas preocupaciones. Yo recuerdo que uno veía Flaxo, México, como algo muy diferente de lo que estábamos haciendo en México, ¿no? Porque Flaxo era con extranjeros, ¿no? Y aunque fueran los mismos profesores, el resultado era muy diferente, ¿no? Yo diría así, en una primera entrada a este tema, me parece que sí, que América Latina en su dinámica de los 60 y 70 sí influyó en México de una manera impresionante, y que tuvimos intelectuales de gran calado que realmente supieron conectarse bien con esa corriente latinoamericana, y por consiguiente en situaciones de crisis latinoamericana que eran todos los años, fluían a América Latina y tocando las puertas que ya conocían. Y México siempre fue solidario en ese terreno. Y por consiguiente, la idea de que México era un lugar de refugio seguro,
daba esa posibilidad, digamos. Que en muchas regiones de América Latina eh, tomara cierto aliento la idea de América Latina. Y México fue un poco un lugar privilegiado porque el exilio latinoamericano encontró aquí su mejor lugar. Desde lo de Dominicana y la llegada de Vox, o sea, todos los que tenían conflictos llegaban a México, ¿no? Y México los acogía y era gente de izquierda, progresista, que tenía en curso su propio apoyo y su propio respaldo. Y había figuras en México intelectuales muy destacadas y comprometidas. Yo creo que una de ellas era Pablo González Casanova, que era una suerte de referente para las fuerzas democráticas y progresistas, que pues le tocaban la puerta y él abría y aquí veía cómo los acomodaba, pero realmente en los años 50, 60, don Pablo jugó un papel que ahora nos cuesta trabajo reconocer, pero quienes lo vivieron, incluso, no sé, nosotros en el CELA, Mario Miranda Pacheco llegó aquí por Pablo González Casanova, ¿no? Entonces, eran figuras de este tipo en otras áreas, como en economía. Enrique Semo, por ejemplo, abrió la puerta del posgrado de economía para muchísimos economistas latinoamericanos de izquierda. Y creo que este aliento entre 65 y 75 es lo que le dio a los estudios latinoamericanos una mayor presencia en la discusión que México no tenía, ¿sí? Y esta situación abre la necesidad de revisar la historia, de conocerla, de acercarnos a ella, ¿sí? Yo así entré a los estudios latinoamericanos porque en la Universidad de Guadalajara, años 70, pues que América Latina y eso con qué se come, ¿verdad? Que es como es, no había estudios ni libros, digamos, a mano sobre la historia de América Latina. Y yo estudié con un profesor educado en la Complutense, que había hecho una historia de Iberoamérica, ¿no? Y entonces cuando regresó a México, llegó a Guadalajara, creó un centro de estudios sociales, ¿no? Y dijo, vamos a hacer un manual de historia económica de América Latina. Y eso fue casi simultáneo a lo que ocurrió en Guerrero, ocurrió en Puebla y en otras universidades del país. O sea que la conciencia latinoamericana es algo universitaria que viene así como hecho social en las ciencias y las humanidades en los años 60, que son años o un clima intelectual en el que se funda tanto el Colegio de Políticas como el colegio nuestro, ¿no? Creo que a ese aliento responde. Más allá de que en el caso del Colegio de Estudios Latinoamericanos de nosotros, las iniciativas en el campo de la filosofía y de América Latina y su filosofía de Leopoldo Sea hayan sido seminales para darle curso a esta iniciativa en especial, ¿sí? Pero digamos que del otro lado estaban los referentes de la sociología, de la ciencia política y de la economía, que también comenzaban a tener estas acciones. Pero la UNAM tenía en ese momento el posgrado en economía, digamos, de pensamiento crítico más avanzado de América Latina. Y podríamos decir que era el mejor posgrado, porque de los exiliados de América Latina que estaban ahí, eran en su gran mayoría grandes intelectuales economistas. Por ejemplo, Pedro Buscovich, que había sido ministro de Economía con Allende, dirigentes de la CEPAL, eran los que nos daban clases, ¿no? Entonces, tú aprendías muchísimo porque eran economistas en el campo teórico, pero práctico. Entonces, eso, y le dio al posgrado de Economía la oportunidad de todos los que estaban en Chile en Escuelatina, se vinieron a México. Y se dispersaron entre lo que fue el CIDE, que se creó prácticamente para ellos, y lo que la UNAM pudo recuperar, de donde se formó, digamos, los posgrados y planta docente de primer nivel, ¿no? Creo que al CELA de filosofía le llegó con una gran importancia el exilio latinoamericano. Aquí sí eso tuvo un papel muy importante para explicar el desarrollo
del colegio, sus nuevas líneas de trabajo docente y de investigación, y que están de algún modo ya plasmadas en el plan de estudios de 1975. Sí, porque este plan ya reconoce la unidad y la diversidad de América Latina. Es la primera vez que se habla de la región andina, ¿verdad? Antes hablamos de América Latina como una totalidad, ¿no? Y lo que ocurrió fue que este reconocimiento más detallado nos fue abriendo un poco la necesidad de sistematizar. Y esto creo que fue una aportación que hicieron las ciencias sociales, incluso a la propia historiografía, porque fueron los economistas, los sociólogos, quienes nos hicieron las tipologías, ¿verdad?, a hacer grupos de países. Y esto nos dio, para el campo de la historia, la oportunidad de comenzar a ver esa unidad y al mismo tiempo esa diversidad. Al CELA llegué en el 84, estaba el plan de estudios de 1975, que fue una renovación al plan de estudios con el que Leopoldo Sea creó el CELA, ¿no? La idea de don Leopoldo era realmente diferente de en lo que derivó. Don Leopoldo pensaba en una pequeña comunidad donde las clases de filosofía, las clases de historia las dieran los profesores del Colegio de Historia, los profesores del Colegio de Filosofía, nada más que dieran América Latina, pero resulta que no había. Entonces había que formar personas, y ahí es donde don Leopoldo dijo, hay que abrir profesores de carrera, ¿no? Ajá. Pero su idea original fue esa, y de mucho contenido docente, poca investigación para estudiantes, y él pensaba mucho en un tipo de latinoamericanista que sí estuviera vinculado con la Cancillería y con ese tipo de funciones de orden de difusión cultural y de crear conciencia, ¿no?, más que una profesionalización del trabajo de un latinoamericanista. Sí. Esto tiene que ver con el hecho de que tardíamente hicimos el registro ante la Secretaría de Educación Pública. Y la de don Leopoldo era del PRI, porque don Leopoldo era, creo que, el dirigente del Centro de Formación Ideológica del PRI. O sea, él daba clases a los cuadros del partido y todo eso. Sí. O sea, él era del partido oficial. Don Leopoldo hubiera logrado lo que se hubiera propuesto porque él era una voz en el partido oficial, aunque fuera decorativa, porque políticamente no era una figura que pudiera poner un gobernador o un diputado, no, pero era una figura que daba estatus al partido como ideólogo, y además había muchos políticos muy bien formados, ¿no? Por ejemplo, él era muy cercano a Muñoz Ledo, pero decía, tenemos que tener un sentido de servicio, y ese sentido de servicio tiene que ser el Estado mexicano. Pero nosotros no vamos a ir a gobernación, tenemos que ir a Cancillería. Ni pensaba una escuela, un colegio, una licenciatura de 600 estudiantes. Eso no lo hubiera pensado. Menos aún poner América Latina en las prepas. No, eso don Leopoldo, eso no era su finalidad, ¿no? Pero sí era docente. Él decía, hay que formar personas especializadas en América Latina. Y entonces él encontraba en esa manera flexible que tenía de ver las humanidades, pues muchas funciones. O sea, pero bueno, hacia la derecha y hacia el PRI, entonces eso causaba ahí mucho escozor. Y en rectoría lo vieron muy bien, ¿sí? Porque iba en consonancia con toda la orientación conservadora de la universidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo le daba estatus cultural y si en el estudio estaba América Latina, pues qué mejor que fuera en filosofía la cuna de los estudios latinoamericanos. Ya cuando sale don Pablo con esa otra propuesta, pues aquí es una propuesta de izquierda que está pensando en el cambio social, como sociólogos, pues, ¿no?, y politólogos y esta escuela, ¿no? Yo creo que el CELA de Políticas tenía un proyecto diferente. O sea, creo que el proyecto de la creación del centro estaba pensado no con una terminal docente,
estaba terminado como un centro de investigación. ¿Sí? Y un espacio de discusión. Claro que tuviera sus seminarios, pero no como una instancia docente. Por eso no tiene una terminal docente. Ellos cumplen su tarea como profesores dando las clases que les corresponden, no los obliga el estatuto. Pero el proyecto de don Pablo era un proyecto de un centro de investigación y sobre todo un centro de reflexión crítica. A diferencia del CICIDEL, el CICIDEL sí fue creado como una institución administrativa. Este no. Entonces, cuando tú captas a Mariene, a Agustín Cueva, a Susi, allá lo haces en calidad de investigadores. En el centro. Y ya ellos dan sus clases en el posgrado de sociología, de ciencia política, pero eso es diferente. El posgrado sí les interesaba como tal. Sí, porque de ser profesores podían crear un posgrado y crearon su terminal de posgrado con mucho éxito además, ¿no? Y más allá de las cuestiones ideológicas, que claro que contaron mucho, eran dos proyectos diferentes que al final concurrían en una idea: América Latina. O sea, tenías que estar así entre uno y otro, sabiendo que la orientación política de don Pablo ya era muy de izquierda y la de don Leopoldo era del PRI, porque don Entonces, el plan de 75 sí fue ya un cambio, y fue cuando el colegio se enfrentó en orientaciones políticas muy claramente. Por ejemplo, el plan de estudios 75 introdujo una materia que pues era rarísimo, se llamaba materialismo histórico, ¿no? Entonces, es lo que se llama metodología, antes era materialismo histórico, ¿no? Okay. Había cursos sobre las revoluciones, ¿no? En economía pues querían que solo diéramos economía política marxista, ¿no? Y así, o sea, era muy más pensando hacia un latinoamericano de pensamiento crítico, ¿no? Sí. Y comprometido con el cambio social en América Latina. Y en ese contexto se crea el colegio, y en ese sentido se crea con esas mismas posiciones, pero aclimatadas al ambiente mexicano, que son muy claras: o eres del PRI o eres de otro partido, ¿no? O de otro movimiento. Y el colegio pues poco estaba en esa dirección. En general, creo yo que la élite universitaria del país pues estaba con el partido oficial. O sea, no había mucho que hacer además. Y era una suerte de un partido de Estado. Lo demás era marginal realmente, ¿no? E incluso autores como González Casanova, que podría uno verlo más hacia la izquierda, pues era más bien centro-izquierda, porque él nunca rompió probablemente con el Estado, ¿sí? Y entonces, pues los radicales eran Adolfo Gil y Enrique Sem, o sea, los partidos comunistas, los partidos socialistas, pero no tenían una gran influencia en las toma de decisiones de la universidad. Eran pequeños grupos que estaban cultivando la crítica, ¿no? Y aquí en el colegio yo creo que sí apareció, que fue cuando yo tuve noticias de él, sí estaba, no dividido, pero sí había líneas de investigación y preocupaciones de docencia que respondían a estas preocupaciones del momento. A mí me llamó mucho esto la atención, porque ya no eran las preocupaciones de don Leopoldo Sea, ¿sí? Eran otro tipo de preocupaciones. Y tal vez el que mejor respiraba esta nueva atmósfera era Horacio Cerruti, ¿sí? Que él buscaba una continuidad de la preocupación desde la filosofía, y la otra línea de trabajo que teníamos pues era la de Abelardo Villegas, ¿verdad? Que él, más bien abrevando en el nacionalismo mexicano, miraba hacia América Latina, y ese trabajo sobre el populismo pues era muy importante y tenía cosas que aportar, ¿no? Entonces, así fue como se dispersó, digamos, tanto en políticas como en economía, lo que es el cuerpo de profesores y los proyectos docentes y de investigación sobre América Latina.
Antes de los 80 eso no existía, que es un poco lo que sí creo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿No? O sea, cuando en los 70 el CELA era una institución como la de políticas aisladas. Okay. ¿Sí? ¿No? Hasta los finales de los 70 y 80 comenzó este movimiento de América Latina, ¿no? Y entonces sí, salió América Latina en el CIDE, en el Colegio de México, y en varios lugares se intentó desarrollar pero no había docentes, no había investigadores para empujar eso, ¿no? Esa es, digamos, la situación. Y en ese sentido yo creo que lo del CELA fue muy importante, lo del CELA de filosofía, porque ofrecía una visión humanística que no se tenía en políticas, ¿no? Me parece a mí que el colegio, desde su inicio, a diferencia de políticas, tiene una base histórica decisiva, ¿sí? Porque se tenía desde los 60 y 70 esa pues idea de que América Latina tenía que ser reconocida en su pasado y su presente, ¿no? Una forma de tratar de inducir a los estudiantes del reconocimiento de América Latina era pues tratar de que ellos no hicieran sus tesis sobre México, porque hacían lo mismo que los otros colegios, ¿sí? Y no había forma de hacer que esta idea de América Latina quedara realmente en la forma de pensar México, ¿no? Eso no lo lográbamos, y nos dimos cuenta que no se lograba primero porque los SHs y las prepas no tenían esa visión latinoamericana. De eso nos dimos cuenta de inmediato. Pues, ¿cómo quieres que lleguen y digan Cuba si no saben más que México? Sí. Y más tarde nos dimos cuenta que hasta que las licenciaturas de economía, de ciencia política, de sociología introdujeron cursos sobre América Latina, fue posible empezar a crear esta idea de México en América Latina. Antes éramos peninsulares. Si uno ubicaba bien la situación mexicana, sí, entendía cómo Leopoldo Sea, que era del PRI, y González Casanova y otros, tenían como elementos convergentes. Como que antes las diferencias a ese nivel de orden ideológico y político no eran rompimientos personales, ¿no? No, podían discutir duramente y cómo estás al día siguiente, y desayunaban como si nada. Y eso abría la posibilidad para que coincidieran en iniciativas de orden general. Y yo creo que ahí sí, don Pablo y don Leopoldo sí fueron referentes para la construcción de la idea de América Latina en la UNAM y en México, ¿no? Pienso que esa parte sí falta su reconocimiento, porque son dos figuras centrales que en distintos ámbitos políticos influyeron de una manera decisiva, porque don Leopoldo lo hizo siendo director, pero no abandonó. Y no solo no abandonó, sino que dijo que el CELA haga su trabajo docente y falta un trabajo de difusión. Y entonces por eso se llamaba Centro de Difusión y Coordinación. Él no quería un centro de investigaciones. Sí, no. Esa era la intención de él, que él coordinara los estudios latinoamericanos en cuanto a su proyección regional, las publicaciones, etcétera. Pues sea coordinador y difusor. Y dejó el colegio para que aquí se hiciera la investigación y la docencia. Pero sí hubo puntos que se compartían y te daban una idea de lo que se pensaba como estudios latinoamericanos, ¿no? Que eran los problemas, ¿sí? Que eran más bien el tipo de problemas que nos planteamos como latinoamericanistas, ¿no? Entonces decíamos, pueden ser esas particularidades las que le den el sentido de la diferencia. Pero yo diría que la idea de lo latinoamericano tenía pues como muchos acercamientos, ¿no? Pero sí consistía en la perspectiva del análisis. Pero yo creo que el tema no se puede resolver en términos de un consenso, pero sí de ciertas líneas de trabajo, ¿no?
a una visión del pasado, que es el compromiso del latinoamericanista con el porvenir de América Latina. Sí, la idea sí era más o menos clara, ¿no? De que no se estudia para saber, sino para contribuir al cambio,